Pero lo que ocurrió aquella tarde de abril de 2018, en una pequeña comunidad costera de San Esteban del Mar, en el norte de Asturias, cambió para siempre la vida de una mujer que ya había aprendido a convivir con el silencio y la ausencia, y, de algún modo, también tocó el corazón de todo un pueblo que jamás imaginó que el mar pudiera devolver algo que había tomado hacía tantos años. Esta es una de esas historias que nos recuerdan que, incluso cuando creemos que todo está perdido, existe una grieta donde la esperanza puede volver a respirar. Porque a veces la verdad aparece en los lugares más inesperados, en una playa vacía, en la madera oxidada de un barco encallado o en una fotografía que nunca debería haber existido. Antes de continuar con esta narrativa que te emocionará desde el primer minuto hasta el último, te invito a dejar tu like y a suscribirte al canal, porque te aseguro que el final de esta historia va a tocar tu corazón de una manera que jamás imaginaste. Y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan estos relatos de misterio, memoria y emoción que compartimos aquí en Tradiciones Secretas. Ahora, respira hondo, porque lo que una jubilada encontró dentro de un barco abandonado, una tarde cualquiera en la costa asturiana, no solo reabrió una herida que llevaba años cerrada, sino que la condujo a la pista más inesperada sobre la desaparición de su propio hijo. Vamos a comenzar. En el extremo norte de Asturias, donde los acantilados parecen morder el mar y la bruma cubre las mañanas como un velo antiguo, vivía Elena Robles, una jubilada de rostro sereno y cabello completamente plateado. A sus 69 años, Elena había aprendido a vivir con una ausencia que nunca cicatrizó. La desaparición de su hijo Mateo, ocurrida 15 años atrás, en circunstancias que aún hoy el pueblo evita mencionar. San Esteban del Mar era pequeño, silencioso y profundamente marcado por historias que el viento prefería arrastrar antes que repetir. Allí, cada familia tenía un secreto, y cada secreto tenía un nombre. El de Elena era Mateo. Desde su desaparición, la jubilada mantenía una rutina casi ritual. Caminaba todas las tardes por la playa, recogiendo conchas, piedras y trozos de madera que el mar devolvía a la orilla. Decía que buscaba paz, pero en el fondo esperaba encontrar un rastro, un signo, algo que la vida hubiera olvidado entregar. Los vecinos la saludaban con respeto y compasión. Sabían que Elena había sido una mujer fuerte, trabajadora, siempre dispuesta a ayudar, pero al mismo tiempo sabían que ella cargaba un dolor que la acompañaba como sombra. Aquella tarde, sin embargo, algo distinto llamó su atención. Los pescadores hablaban en voz baja sobre un barco enorme, oxidado, que la marea había arrastrado hasta una zona poco accesible de la costa. No era un barco conocido, ni de la región, ni llevaba bandera visible. Algunos decían que estaba vacío, otros que no parecía haber sido tocado en décadas. Elena escuchó desde lejos, intentando ignorar la punzada extraña que sintió en el pecho. Pero cuando el viento cambió de dirección, trajo consigo un olor familiar, como el perfume salado que Mateo usaba después de trabajar en el puerto. Y entonces, Elena decidió caminar hacia donde nadie se atrevía a ir. Su vida estaba a punto de cambiar. Elena avanzaba lentamente por la costa, sintiendo cómo la arena húmeda cedía bajo sus pasos. El viento de la tarde arrastraba consigo pequeñas partículas de sal, golpeándole el rostro con una delicadeza casi maternal. El mar estaba inquieto aquel día. No rugía con violencia, pero tampoco descansaba. Era como si respirara más hondo, como si algo dentro de él estuviera despertando después de un largo silencio. A cada paso que daba, Elena sentía que el aire cambiaba. Había caminado aquella playa miles de veces, pero nunca se había sentido tan observada. No por personas, no había nadie a esa hora, sino por el propio paisaje, como si la orilla entera aguardara por ella. Un barco encallado, habían dicho los pescadores, pero nadie se había atrevido a acercarse demasiado. Elena no sabía por qué exactamente, pero sus pies parecían moverse solos,
guiados por una mezcla de intuición y miedo. La arena se volvía cada vez más compacta, señal de que la marea había estado alta horas antes. Y entonces, cuando dobló la pequeña curva entre dos rocas, lo vio. Allí estaba. Un barco gigantesco, oxidado de punta a punta, encallado contra una lengua de arena como un animal moribundo. No tenía bandera, no tenía nombre en el casco, no tenía señales de haber sido usado recientemente. A primera vista, parecía un barco fantasma. La jubilada se detuvo, incapaz de avanzar. La visión era imponente. El casco era tan alto como un edificio de 3 pisos, y las placas de metal estaban agrietadas, cubiertas de una pátina roja que parecía sangre vieja mezclada con óxido. El sol del atardecer brillaba detrás de la estructura, creando un halo dorado que la hacía ver aún más irreal. Algo en el pecho de Elena se apretó. No debería estar allí. Ese barco no pertenecía a ninguna parte. Tomó aire, luchando contra la sensación de vértigo que la invadía, y dio unos pasos más. A medida que se acercaba, notó detalles que antes no había percibido. Ventanas rotas, sogas podridas, pedazos de madera flotando aún alrededor de la proa, y marcas profundas en el casco, como si algo o alguien hubiera intentado entrar o salir. El silencio era absoluto, ni gaviotas, ni viento, ni oleaje. Elena se pasó la mano por el cabello plateado, nerviosa. «Mateo», susurró sin darse cuenta. Fue entonces cuando lo sintió, una presencia fría detrás de ella, como un soplo de aire. Elena giró de inmediato, pero no había nadie, solo la playa vacía, infinita, quieta. Era absurdo. Debía ser el miedo, el cansancio, o quizá el deseo imposible de que ese barco trajera consigo alguna respuesta. Sacudió la cabeza y volvió su mirada hacia la enorme estructura. Y entonces vio algo que la hizo detenerse de golpe. Una escalera metálica colgaba del costado del barco, balanceándose ligeramente como si hubiera sido usada muy poco tiempo antes. El corazón de Elena empezó a latir más rápido. ¿Hay alguien dentro? Se acercó con cuidado, sintiendo el crujido de la arena húmeda bajo sus botas. La escalera estaba oxidada, pero firme. Subió el primer peldaño con temor. El metal chirrió. El segundo peldaño también, pero aguantó. Los dedos de Elena temblaban, pero no retrocedió. Sabía en el fondo, en esa parte del alma que nunca miente, que había algo dentro de aquel barco que la estaba llamando. Algo que había esperado por ella durante años. Cuando alcanzó la cubierta, el mundo pareció girar. El suelo era irregular, lleno de restos de madera y metal. El aire tenía un olor extraño, una mezcla de sal vieja, humedad y algo más profundo, más humano, como perfume guardado demasiado tiempo. Caminó despacio, temiendo que el suelo cediera en cualquier momento. El interior del barco estaba oscuro, pero la luz del atardecer entraba por una grieta en el techo, iluminando un corredor largo y silencioso. Elena tragó saliva. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?», dijo apenas. Su voz rebotó por las paredes metálicas, regresando distorsionada, como si el barco mismo le respondiera. No hubo respuesta humana, pero algo dentro del corredor brilló por un segundo. Una luz pequeña, un reflejo. Elena frunció el ceño y se acercó. El objeto estaba tirado en el suelo, atrapado entre 2 tablas podridas. Cuando se inclinó para recogerlo, sintió que las manos le temblaban. Era una fotografía vieja, desgastada, manchada por el agua. El borde estaba rasgado, la imagen casi desvanecida, pero apenas la levantó, la luz del atardecer cayó sobre el papel y reveló algo que le congeló la sangre. Un rostro joven. Elena abrió los ojos incrédula. Era él, era Mateo. La jubilada dejó escapar un grito ahogado. Sus dedos se crisparon alrededor de la fotografía, mientras una ola de calor subía por su pecho. «No, no puede ser», murmuró. El barco crujió detrás de ella, como si reaccionara a su descubrimiento. Elena retrocedió, respirando con dificultad. Miró la foto una y otra vez. El rostro era inconfundible.
El cabello, los ojos, incluso la forma de la mandíbula. Era su hijo, muerto o desaparecido hace 15 años. Pero había algo peor, mucho peor. Elena se llevó la mano a la boca, temblando, cuando notó el detalle que la dejó sin aire. La fecha impresa en la esquina de la fotografía, 12 de marzo de 2018, 5 semanas antes de que encontraran el barco. 5 semanas, 15 años después de su desaparición. Elena sintió que las piernas le fallaban, y en ese momento el barco volvió a crujir, pero esta vez no por el viento. Era un sonido lento, pesado, como un paso, como si alguien, o algo, se moviera dentro de la estructura acercándose a ella. La jubilada apretó la fotografía contra el pecho. «Mateo, ¿estás aquí?», susurró con una voz rota. El silencio se quebró. Se oyó un golpe seco al fondo del pasillo. Luego, un segundo, y entonces, una sombra se movió entre la oscuridad. No estaba sola, y lo que fuera que se movía allí, parecía haber estado esperando por ella. Elena se quedó inmóvil, con la respiración suspendida en el aire helado del corredor. La fotografía temblaba entre sus dedos, aunque ella no sabía si temblaba por miedo o por esperanza. La sombra en el fondo del pasillo pareció detenerse también, como si ambas presencias, mujer y espectro, dudaran del siguiente movimiento. El crujido volvió a escucharse, lento, profundo, como si alguien arrastrara algo pesado. Elena apretó los labios. Durante 15 años había soñado con oír los pasos de Mateo acercándose a la puerta de su casa. Durante 15 años había imaginado su voz detrás de cada golpe de viento. Pero esto no era un sueño. Se obligó a dar un paso atrás, sin apartar la vista de la sombra. La luz del atardecer que entraba desde la cubierta retrocedía lentamente, empujada por la oscuridad que iba creciendo dentro del barco. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa. La sombra no respondió, pero dejó de moverse, y eso de algún modo fue aún peor. Elena retrocedió un poco más y, al hacerlo, notó algo extraño en su mano. La fotografía tenía una textura húmeda, pero no por el agua del mar. Era como si hubiera sido sostenida recientemente, muy recientemente. Con el pulgar, limpió con cuidado la esquina inferior derecha, revelando más detalles. La fecha no dejaba dudas. 12 de marzo de 2018. Mateo había desaparecido en 2003. ¿Cómo era posible que hubiera una foto suya, tomada 15 años después? Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Tragó saliva, levantó la vista y observó el interior del barco. Quizá la sombra fuese solo una ilusión provocada por la luz. Quizá los ruidos fueran obra del metal oxidado movido por la brisa. Quiso creerlo. Dios sabe que quiso hacerlo. Pero entonces vio algo más. Junto a la sombra, en la pared metálica del corredor, había una marca. Una línea de color oscuro, como si alguien hubiera pasado la mano sucia o ensangrentada por allí. No era grande, no era profunda, pero estaba fresca. Elena sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Retrocedió hasta la salida del corredor, pero antes de bajar por la escalera, algo llamó su atención al costado de la cubierta. Un pequeño compartimento lateral, abierto. Algo brillaba dentro, como un reflejo de cristal. Elena respiró hondo, obligándose a dominar el temblor de sus piernas. Si había venido hasta allí, si había encontrado la fotografía, si algo le estaba diciendo, como un susurro viejo, que siguiera adelante. No podía irse todavía. Se acercó despacio al compartimento y miró dentro. Había objetos esparcidos, cuerdas viejas, restos de herramientas, trozos de vidrio, un cuaderno enmohecido. Pero entre todo aquello había algo imposible de ignorar. Una medalla de metal, colgada de una cadena rota. Elena la reconoció de inmediato. Su corazón se detuvo por un segundo. Era la medalla que Mateo llevaba desde niño, un regalo de su padre antes de morir. Una pequeña cruz de plata, con su nombre grabado en la parte trasera. Elena misma había mandado grabarla. «No», dijo en voz baja, con un hilo de aliento. La levantó con manos temblorosas, la giró,
y leyó lo que sabía que leería. Mateo Robles, 2003. Las piernas le fallaron. Tuvo que apoyarse en la pared del barco para no caer. ¿Cómo había llegado eso ahí? ¿Cómo había terminado en un barco que apareció apenas unas semanas atrás? ¿Quién lo había puesto ahí? ¿Mateo? ¿Alguien que estuvo con él? La sombra del pasillo volvió a moverse. Esta vez no fue un movimiento suave. Fue repentino, firme, decidido. Elena dio un salto hacia atrás. Un sonido fuerte retumbó dentro del barco, como si algo pesado hubiera caído o sido empujado. «Hola, ¿hay alguien?», gritó con el corazón en la garganta. Nadie respondió. Pero una brisa fría, imposible en un lugar tan cerrado, sopló desde dentro del pasillo hacia ella, golpeándole el rostro como un aviso, o una invitación. Elena sintió que debía salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Apretó la fotografía y la medalla contra su pecho y comenzó a retroceder hacia la escalera. Pero justo cuando iba a bajar, escuchó algo que la paralizó por completo. Una voz masculina, suave, lejana. «Mamá». Elena sintió que el mundo se detenía. Era la voz de Mateo, esa voz que creía haber olvidado, esa voz que durante años escuchó solamente en sueños. «Mamá, no te vayas». La jubilada se giró bruscamente hacia el interior del barco, con lágrimas llenándole los ojos. «¿Mateo? Mateo, ¿eres tú?», gritó con desesperación. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Tenía un peso distinto, como si alguien o algo hubiera estado muy cerca, demasiado cerca. Elena bajó la escalera casi sin sentir los escalones. Sus piernas no respondían. Sus manos no dejaban de temblar. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Cuando por fin tocó la arena, se dejó caer de rodillas. La fotografía cayó con ella. La siguiente brisa marina levantó la arena y casi arrastró la imagen lejos, pero Elena la sostuvo, como si agarrara la última pieza de su hijo. El sol estaba a punto de ocultarse detrás de las montañas. La sombra del barco se extendía hacia la orilla, oscura, larga, ominosa. Y entonces Elena entendió algo. Ese barco no había llegado allí por accidente. No era una casualidad. No era un simple naufragio. Era un mensaje, una puerta, una advertencia, o quizá una búsqueda, porque alguien, vivo o muerto, había querido que Elena encontrara esa fotografía y esa medalla. Ese alguien había estado a bordo recientemente. Elena levantó la mirada hacia el barco y lo vio. En una de las ventanas rotas del segundo nivel, durante un breve instante, una silueta humana, delgada, inmóvil, mirándola. Cuando parpadeó, ya había desaparecido. Elena cerró los ojos con fuerza, respiró hondo y murmuró: «Mateo, lo que sea que estés tratando de decirme, yo voy a encontrarte. Te lo prometo». Y con esa promesa, la jubilada se levantó lentamente, aún con lágrimas corriendo por su rostro, y emprendió el camino de regreso. Sabía que no podía volver al barco esa noche, pero al amanecer volvería. Y esta vez no se iría sin respuestas. Elena regresó a su casa con la fotografía y la medalla apretadas contra el pecho, como si fueran talismanes. La brisa nocturna en San Esteban del Mar olía a algas y a sal rancia. Las farolas del paseo proyectaban sombras largas que parecían moverse con vida propia. No podía dormir. Cada crujido de la tabla en su pequeño corredor le recordaba el sonido del casco oxidado del barco. Cada eco, la voz apenas susurrada que había creído reconocer. Decidió no contárselo a todo el pueblo de golpe. Había guardado aquel dolor durante 15 años, con la discreción de quien no quiere revivir desgracias ajenas. Sabía que hablar sin pruebas la convertiría en otra fuente de rumores, pero tampoco podía quedarse inmóvil. La foto y la medalla eran piezas demasiado contundentes para ignorarlas. Al amanecer, cuando la niebla todavía se pegaba al suelo y las gaviotas raspaban el aire, Elena se dirigió al puerto. Allí, frente a los amarres, buscó a Ramón, un pescador retirado que la conocía desde siempre y que en los últimos años se había transformado en una especie de archivo viviente del pueblo.
Ramón llevaba sus 70 años con la piel curtida por el viento y la mirada afilada de quien nunca olvida un rostro ni una fecha. Cuando ella apareció con la medalla en la mano, sus manos, rugosas, seguras, la tomaron con respeto. «No me digas nada», murmuró ella sin rodeos. «Mira esto». Ramón observó la medalla con esa mezcla de sorpresa y reconocimiento que solo dan los años vividos en el mar. Pronunció el nombre de Mateo como si hubiera sido ayer. «La vi en manos de aquel chaval de la costera hace un tiempo», dijo al fin. «Pero no pensé que fuera la suya. A la gente le gusta intercambiar cosas, tirar cosas, que el mar haga el resto». «¿Estás segura de la fecha?» Elena asintió. Le contó lo del barco y la foto. Ramón la escuchó en silencio, frotándose la barbilla. «Si esto es cierto», murmuró, «tienes que hablar con Diego, el mecánico del puerto. Lleva años arreglando motores, embarcaciones y problemas. Si hay rastros, él los encuentra. Y habla con María, la del bar, que siempre sabe más de lo que dice. Pero hazlo con cuidado», añadió. «Aquí hay cosas que la gente prefiere enterrar». Elena salió del puerto con un plan. Sabía que la clave estaba en encadenar la fotografía con un nombre, un lugar o un evento. Necesitaba rastros, un nombre en un cuaderno, un sello en una carta, una huella que no encajara con la versión oficial de la desaparición, y estaba decidida a encontrarlos. Primera parada, el bar de María, el corazón social del pueblo. Las tapas, el olor a café y el murmullo de la radio local formaban una cortina en la que las historias se acomodaban y se disolvían. María la recibió con una sonrisa mezclada con cautela. No hacía falta explicar mucho. Elena puso la foto sobre la barra y esperó. «¿Dónde la encontraste?», preguntó María casi sin aliento. «En un barco varado en la curva de la costa», respondió Elena. «¿Recuerdas algo, María? ¿Alguna conversación? ¿Algún chico que hablase de un tal Mateo?» María ladeó la cabeza. Luego suspiró. «Mateo. Hacía tiempo se hablaba de él, pero en el pueblo la gente no habla claro sobre esos temas. Cuando desapareció, se dijo que no fue más que una mala suerte, una noche de copas, un descuido y el mar. Pero la vida en este pueblo usa la lengua con prudencia. ¿Por qué preguntas ahora?» Elena contó la medalla, la fecha de la foto y su sospecha. María, que además servía como receptora de noticias, asintió lentamente. «Hace unos meses llegaron unos hombres extraños, no del pueblo ni de los barcos que conocemos. Preguntaban por embarcaciones antiguas, por nombres de tripulantes. Se reunieron en la taberna una noche y uno llevaba un cuaderno. Dijo, se fueron al amanecer, sin pagar». Elena sintió un nudo. ¿Hombres que preguntaban por tripulaciones? ¿Un cuaderno? La idea de que alguien hubiera vuelto a remover papeles viejos la llenó de esperanza y miedo. Siguió las pistas hacia el taller de Diego. El hombre tenía las manos manchadas de grasa y la honestidad en el gesto. Cuando Elena le mostró la fotografía y la medalla, él permaneció inmóvil un momento, como escuchando una vieja campana. «Esta medalla», dijo con voz grave, «no aparece en los registros de los barcos pequeños. Si Mateo la llevaba, quiere decir que estuvo con alguien que sabía navegar o que frecuentaba barcos de paso. Pueden haberlo visto en un viaje, en una carga o en un trato que salió mal». Diego llevó la medalla a la luz del sol y examinó la superficie. Encontró en la curvatura de la cruz una pequeña mella que parecía un golpe de bisturí. Señaló que muchos grabados de medallas son genéricos. Este tenía una imperfección personal. Le dijo que consultaría a Roberto, que trabajaba en el archivo municipal y que guardaba listas y papeles de barcos y tripulaciones. Esa misma tarde, Elena pidió ver los archivos del ayuntamiento. Roberto, con su acento pausado y su afán por el orden, no puso resistencia. La conocía bien. En la sala polvorienta donde guardaban legajos con la luz que se filtraba por los cristales opacos, Elena extendió la fotografía. Roberto la observó, buscó entre fechas y anotaciones con calma profesional. «Aquí», dijo de pronto, «hay un informe de 2003. Un barco llamado Niebla del Norte solicitó reparación en el puerto cercano. Traían a bordo a un grupo de gente poco común.
No parece en los registros de embarcaciones habituales. Pero cuidado, los nombres están incompletos. Roberto sacó de un cajón un cuaderno con la portada gastada por manos ajenas. Las hojas interiores estaban llenas de nombres y anotaciones en tinta. Elena casi no respiró. Buscó con dedos temblorosos la entrada de marzo de 2003. Allí, en letra apurada, aparecía algo que la dejó helada. Mateo R. Trabajo con tripulación temporal. Medalla entregada. ¿Qué significa esto?, preguntó Elena con la voz quebrada. Que Mateo trabajó con alguien, respondió Roberto, y que al menos alguien registró su presencia. No sabemos si fue de manera voluntaria o forzada. Era una pista, pero también un dolor nuevo. 15 años de silencio, interrumpidos por una anotación que confirmaba su presencia en otro barco. Elena pensó en la medalla recuperada del compartimento y la fecha de la foto. ¿Quién había tomado la foto en 2018? ¿Quién la dejó dentro del barco? ¿Por qué ahora? Mientras regresaba por las calles empedradas, Elena sintió que alguien la observaba. Miró a su alrededor. Sombras tras cortinas, ventanas entornadas. El pueblo tenía un rumor que corría bajo la piel de sus muros. La noche la encontró sentada en la vieja mesa de su cocina, con las manos manchadas de tinta y la medalla sobre la mesa como una moneda del destino. Decidió una cosa. Tenía que volver al barco, pero esta vez con pruebas y con compañía. No porque creyera que un grupo de vecinos la protegería, sino porque el mar y las sombras exigen testigos. Además, si aquello era un mensaje, era probable que quien lo enviaba supiera que alguien vendría a buscarlo. No podía volver sola. Llamó a Raúl, su sobrino, un hombre joven que trabajaba en la lancha de suministros. Raúl era directo, valiente en el sentido de quien no calcula riesgos innecesarios, y le debía a Elena la lealtad de la sangre. Al día siguiente, antes de la marea alta, Elena y Raúl se acercaron al lugar donde el barco yacía como una bestia dormida. La mañana estaba fría y el viento cortaba la cara, pero Elena no dudó. La cubierta al subir ofrecía los mismos crujidos. Con linternas y una bolsa para pruebas, penetraron con cautela en el pasillo central. Raúl sostuvo la luz. Elena avanzaba con el pulgar marcando los bordes de la fotografía. Cualquier cosa que encontraran podría explicar muchas sombras. Cuando alcanzaron el compartimento donde había visto la medalla, encontraron otro objeto. Un trozo de saco con letras impresas que apenas se distinguían. Sobre él, algo que los dejó sin palabras. Un recorte de periódico. La tinta estaba vieja, pero aún legible. La noticia hablaba de un cargamento extraviado cerca de la costa en 2003 y mencionaba nombres borrosos de la tripulación. Entre los nombres, resaltaba uno que Elena jamás hubiera querido leer. Álvarez. Álvarez, murmuró Raúl. Ese apellido está vinculado a embarcaciones de paso. Gente que llega, carga y se va. Pocas preguntas, muchos billetes. La mente de Elena se llenó de imágenes. Su hijo rodeado de hombres que no eran del pueblo. Un barco que no tenía bandera. Un cargamento que nadie reclamaba. Habían usado a Mateo como parte de un trabajo que salió mal. Había tratado de escapar y alguien se lo impidió. O había decidido marcharse por su propia voluntad y luego alguien borró las huellas. Mientras recogían las pruebas, un ruido seco alteró la calma del barco. Alguien había dejado una puerta entreabierta en la bodega. Raúl apuntó la linterna hacia la oscuridad y Elena contuvo la respiración. Dentro, sobre una mesa cubierta de polvo, había una caja metálica. Raúl la abrió con esfuerzo. Dentro, envuelto en plástico envejecido, encontraron varios objetos. Monedas de diferentes países, un trozo de tela con un sello que Elena no reconoció y lo que los dejó sin aliento. Una pequeña libreta con notas recientes, fechas de 2018, nombres de puertos y en una de las páginas, garabateado con letra nerviosa, un teléfono con prefijo desconocido y la palabra Mateo. La hoja siguiente tenía algo aún más inquietante. Una dirección incompleta en un barrio portuario de una ciudad que Raúl reconoció vagamente por relatos de marineros. Puerto de la Cruz.
No era lejos geográficamente, pero sí lo era en la mente de Elena. Implicaba que había rutas, movimientos, gente que cruzaba costas y nombres que volvían a aparecer. Cuando salieron del barco con las manos agotadas de frío y arena, Elena sintió que estaba más cerca que nunca de una respuesta. Pero la certeza venía acompañada del peligro. Alguien con intereses había sido cuidadoso. Medallas, fotografías, recortes y ahora una libreta con fechas recientes. ¿Quién había visitado el barco en 2018? ¿Y por qué dejar pistas visibles para que alguien del pueblo las encontrara? Mientras caminaban hacia la orilla, Raúl se detuvo y miró a Elena con seriedad. «Tía», dijo, «hay gente que no quiere que muevas esto. Si vas a seguir, debemos ser cautelosos. Puedo ir a Puerto de la Cruz y preguntar, pero no sola. Y no lo publiques. Nadie más tiene que saber por ahora». Elena apretó la medalla contra su pecho. La promesa hecha entre las tablas del barco resonó en su memoria. Encontrar a Mateo. Ahora tenía direcciones, nombres y, por primera vez, la sensación de que no todo estaba perdido. Al regresar al pueblo antes de dormir, Elena pegó la libreta oculta entre las páginas de su viejo cuaderno de recetas. No para esconderla del mundo, sino para mantenerla al alcance. Sabía que la siguiente decisión sería la más complicada: seguir la pista sola o buscar aliados que la acompañaran en un viaje que podía llevarla fuera de Asturias. Esa noche, sin embargo, alguien abrió la lucerna de su ventana por unos segundos y la observó desde la distancia. Una figura en la penumbra que no se presentó ni habló. Elena lo sintió como una presencia que no pedía permiso. El pueblo, que parecía dormir, empezó a respirar con un ritmo nuevo, cargado de preguntas. Y en la libreta, una nueva anotación había aparecido durante la madrugada, como si alguien la hubiese escrito sin que ella lo supiera. Una coordenada parcial y una hora: 12:04:03:0, Muelle Sur. Elena despertó con el corazón latiendo con fuerza. La nota era un llamado. ¿Pero quién la había dejado? ¿Un aliado o un señuelo? La noche anterior, el barco había sido una puerta. Ahora, alguien esperaba que ella respondiera. Ella entendió algo con la claridad de la nieve. A partir de ese momento, su búsqueda ya no sería privada. Y si el mar había devuelto pistas, también había devuelto ojos que la observaban. Debía decidir, confiar o esconder. Y su decisión sería el puente entre encontrar a su hijo o desaparecer en la marea de dudas. La nota encontrada dentro del cuaderno, esas coordenadas escritas con una tinta que todavía parecía fresca, no dejaba espacio para la duda. Alguien sabía que Elena estaba buscando la verdad, y no solo lo sabía, estaba guiándola o manipulándola. La jubilada pasó la tarde entera sentada en la mesa de su cocina, mirando una y otra vez la nota, la fotografía de Mateo y la medalla. Los tres objetos formaban un triángulo imposible que, por primera vez en 15 años, parecía apuntar a un mismo destino. 12:04:03:00, Muelle Sur. Era esa noche, a las 3 de la madrugada, en el muelle más aislado de San Esteban del Mar. Elena sabía que no podía ir sola. Raúl insistió en acompañarla, pero ella lo disuadió con firmeza. Algo dentro de su pecho le decía que esa noche tenía que enfrentar lo que fuera sin interferencias, sin voces que la distrajeran. Mateo siempre había confiado en ella. Ahora era su turno de confiar en él, incluso desde el silencio. A las 2:30, Elena salió de su casa envuelta en un abrigo grueso, con la medalla guardada en el bolsillo interior y la fotografía protegida entre las páginas del cuaderno. La niebla era espesa como algodón mojado, y la luna apenas asomaba como un faro apagado. Las calles estaban vacías, ni un perro, ni una ventana iluminada. El pueblo dormía bajo una manta de silencio inquietante. A medida que se acercaba al Muelle Sur, el viento se volvió más frío. El olor a sal era más intenso, y el sonido del mar más profundo, casi como un murmullo humano. Al llegar, vio que las lámparas del muelle estaban apagadas. Algo extraño. Ese muelle, aunque viejo, siempre tenía al menos 2 luces encendidas por seguridad.
Pero aquella noche parecía un corredor hacia otro mundo. Elena avanzó despacio. El muelle crujía bajo sus pasos. El agua golpeaba suavemente los pilares. Había algo expectante. Cuando llegó al extremo del muelle, vio una figura de pie, inmóvil, mirando hacia el mar. Elena sintió un golpe seco en el pecho. «Mateo», susurró sin aliento. La figura no respondió. Solo giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para mostrar un perfil indefinido bajo la niebla. Elena dio 3 pasos más. El corazón le martillaba las costillas. «Si eres tú, por favor, dime algo», dijo con la voz quebrada. Entonces la figura levantó una mano y señaló hacia el mar. Elena siguió la dirección del dedo, y allí lo vio, el barco abandonado, el mismo barco de la playa, solo que ahora no estaba encallado. Se movía lentamente sobre el agua, sin luces, sin motor, sin tripulación visible, como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando, deslizándolo hacia la oscuridad del horizonte. Elena retrocedió un paso, pero antes de poder procesar lo que veía, la figura frente a ella empezó a desvanecerse entre la niebla. «¡Espera!», gritó ella corriendo hacia adelante. Pero cuando llegó, no había nadie, ni huellas, ni rastro, como si la figura jamás hubiera existido. Un escalofrío recorrió su espalda. Entonces oyó algo, un sonido metálico, al pie del muelle, como si algo hubiera golpeado contra la madera. Elena apuntó la linterna hacia abajo. Allí, atrapado entre 2 tablas, había un objeto brillante. Se inclinó, lo tomó con cuidado y contuvo el aliento. Un anillo, el anillo de Mateo, aquel que él llevaba desde los 17 años, un regalo de aniversario. Estaba frío, demasiado frío. Elena sintió las lágrimas arderle en los ojos. «Mateo, hijo mío», susurró, pero no hubo tiempo para más. Un golpe fortísimo retumbó sobre el agua, como si algo enorme hubiera emergido o caído desde lo alto del barco. Elena se incorporó sobresaltada, y entonces escuchó una voz, clara, cercana, tan real como la respiración de alguien detrás de su nuca. «No mires atrás». Elena se congeló. Era la voz de Mateo. Era su tono, su ritmo, su respiración. «Mateo», susurró con los ojos muy abiertos. El muelle crujió bajo sus pies. El viento sopló con violencia repentina. Las cadenas de una vieja boya comenzaron a sacudirse como si algo jalara desde abajo. Elena levantó la linterna y la dirigió hacia el agua. Algo se movía debajo de la superficie, algo grande, algo que no tenía forma clara. Y entonces, desde lo profundo, emergió lentamente una sombra, una estructura metálica, una trampilla. Era una escotilla del barco. Apenas asomó a la superficie, se abrió con un golpe sordo. De su interior, flotando hacia Elena, salió un objeto, una libreta, diferente de la que había encontrado en el barco días antes. Una libreta más gruesa, mejor conservada, con letras marcadas en la portada. «Bitácora de Mateo R». Elena cayó de rodillas. Lloró. Lloró como no había llorado en 15 años. El mar parecía contener la respiración. Tomó la libreta con manos temblorosas. Era real. El tacto, el peso, no había duda. Cuando la abrió, encontró un texto escrito con la letra de su hijo. «Si estás leyendo esto, mamá, no vengas sola». Elena sintió un golpe en el pecho. Una segunda frase: «No confíes en nadie del pueblo». Y una tercera: «Vuelve al barco antes de la próxima marea. Yo estaré esperándote». Elena se llevó las manos a la boca. Algo detrás de ella crujió en el muelle. Un paso, otro. Se giró lentamente, pero no había nadie. Solo la niebla y la sensación inexplicable de que alguien o algo la estaba vigilando desde muy cerca. La última frase escrita en la libreta parecía palpitar bajo la luz tenue. «No estás sola, pero cuidado, tampoco estás segura». Elena cerró la libreta con fuerza. Entendió que la búsqueda no había terminado. Recién había comenzado. Y el amanecer siguiente la encontraría entrando nuevamente al barco. Aunque esta vez sabía que no estaba siendo guiada solo por el amor hacia su hijo.
sino por un enemigo oculto que también la estaba usando. Elena no durmió aquella noche, no porque no quisiera cerrar los ojos, sino porque cada vez que lo intentaba, veía la figura en el muelle, escuchaba la voz que reconocería incluso en el fondo del océano, y sentía el peso frío de la libreta en sus manos. La frase escrita por Mateo, «No vengas sola», martillaba su mente como un eco imposible de ignorar. Sabía que volver al barco era peligroso. Sabía que alguien más, alguien con intenciones desconocidas, la estaba empujando hacia allí. Pero también sabía que, después de 15 años sin respuestas, no podía detenerse ahora. Antes del amanecer, se abrigó, guardó la medalla, la fotografía y la libreta en el bolsillo interior del abrigo y salió de casa. La bruma se levantaba en serpientes de niebla entre las casas de piedra. El pueblo entero parecía contener el aliento. Cuando llegó a la playa, el barco estaba allí, inmóvil, en silencio, como si hubiera estado esperando únicamente por ella. La escalera metálica seguía en su lugar, oxidada pero firme. Elena puso un pie en el primer peldaño y sintió un latido en el pecho, como si algo en su interior le gritara que se diera vuelta. Pero continuó, subió. A cada peldaño, un crujido. A cada crujido, una voz en su mente. «Yo estaré esperándote». Al llegar a la cubierta, el aire era más frío que el de la playa, más pesado, más vivo. El interior del barco estaba oscuro, pero Elena ya no era la misma mujer que había huido en pánico días antes. Ahora tenía la libreta, tenía las pistas, tenía la certeza de que Mateo había estado allí. Encendió una linterna pequeña que llevaba en el bolsillo y avanzó hacia el pasillo donde había encontrado la fotografía. Todo estaba igual, excepto por un detalle: la marca oscura en la pared, aquella que parecía reciente, ahora estaba más larga, como si alguien hubiera pasado la mano otra vez, como si algo se hubiera arrastrado desde el fondo del pasillo durante la noche. Elena tragó saliva, apretó la linterna y siguió avanzando. El aire se volvió más denso, el olor a humedad más fuerte, y un sonido, casi imperceptible, comenzó a hacerse presente. Un goteo, regular, constante, tac, tac, tac. Llevó la luz hacia adelante y vio una puerta entreabierta, la misma puerta que Raúl había encontrado abierta días antes. El goteo venía de allí. Elena empujó la puerta con suavidad. Lo que vio al otro lado hizo que el corazón se le detuviera por un segundo. Era una habitación pequeña, con paredes metálicas cubiertas de fotografías empapadas, decenas de fotografías pegadas al metal con cinta vieja, algunas dobladas, otras rasgadas, otras con manchas de agua, cubriendo cada centímetro del lugar. Y en todas ellas, Mateo, no solo de joven, había fotos recientes, fotos de un hombre adulto con barba corta, ojos cansados, pero sin duda, Mateo. Elena sintió que las piernas le fallaban. «¿Dónde estás, hijo mío?», susurró con la voz quebrada. Apareció un sonido detrás de ella, un paso. Elena giró la linterna con rapidez. Una silueta estaba parada en el umbral de la puerta, alta, delgada, inmóvil. Elena sintió que la garganta se le cerraba. «Mateo». La silueta dio un paso hacia adelante. La luz tenue de la linterna iluminó apenas el contorno del rostro. Era un hombre, pero no se parecía del todo a las fotos. Había algo en sus ojos, algo vacío, algo que no era humano, o que ya no lo era del todo. «Mamá», susurró. Elena dio un paso hacia él, con el corazón a punto de estallar. «Mateo, hijo, ¿eres tú?». El hombre no respondió, solo extendió una mano temblorosa, una mano que no parecía del todo viva, una mano marcada por cicatrices que la luz apenas revelaba. Pero antes de que Elena pudiera tocarlo, un ruido seco resonó atrás. Ella se giró instintivamente. Alguien había cerrado la puerta del pasillo, y entonces entendió. No estaban solos. La silueta, o lo que quedaba de su hijo, retrocedió con miedo. Miedo real, miedo palpable. Elena lo vio. Mateo no temía a ella, temía a alguien más dentro del barco. De repente,
Pasos pesados se acercaron por el corredor, pasos que no daban espacio a duda. Alguien corría, alguien sabía que ella estaba allí, alguien que había vigilado el barco durante años. La figura de Mateo susurró algo. No era un nombre, no era una frase, era un sonido que Elena no había escuchado desde que él era un niño pequeño tratando de decir mamá, mientras dormía. Un golpe brutal. La linterna cayó de las manos de Elena. Oscuridad, un forcejeo, un grito ahogado. Un brazo fuerte la sujetó por detrás, arrastrándola hacia el pasillo. Elena trató de resistir, pero la fuerza era demasiado grande. «Déjame, déjame», gritó. La figura detrás de ella la empujó contra la pared metálica. La luz de la linterna caída en el suelo giró lentamente, iluminando el rostro del agresor por un instante. Elena lo reconoció. Era Ramón, el pescador que le había dado la primera pista. El mismo hombre que conocía el mar mejor que cualquiera. «Ramón, ¿qué estás haciendo?», jadeó ella. Pero Ramón no era Ramón, o mejor dicho, no era el hombre que había sido durante años. Sus ojos estaban vacíos, sin brillo, como si no hubiera alma detrás de ellos. «No debiste venir sola», dijo con una voz ronca, casi doble. «No entiendes lo que él es ahora». Elena sintió un frío helado recorrerle la espina dorsal. «¿Qué le hiciste a mi hijo?». Ramón sonrió, una sonrisa torcida, imposible, casi inhumana. «No lo hicimos nosotros», susurró. «Fue el mar». Elena no comprendió, pero no tenía tiempo para comprender. La figura de Mateo, lo que quedaba de él, apareció detrás de Ramón, y entonces con una velocidad inesperada lo empujó. El golpe resonó como un trueno. Ramón cayó contra la puerta metálica. Elena aprovechó el momento, tomó la linterna y corrió hacia la salida. «¡Mateo!», gritó mientras huía por el pasillo. «¡Ven conmigo!». Pero cuando miró hacia atrás, él ya no estaba. Solo la sombra que se disolvía en la oscuridad. Elena llegó a la cubierta y bajó la escalera con torpeza, cayendo en la arena. Su respiración era un puñal, su corazón un tambor de guerra. Miró hacia arriba. La silueta del barco se erguía contra el amanecer, imponente, oscura, viva, y en una de sus ventanas, la sombra de Mateo. Observándola, inmóvil, la luz del sol lo atravesó y desapareció. Elena cayó de rodillas en la arena húmeda. Lloró con toda la fuerza que había guardado durante 15 años. No sabía si Mateo estaba vivo, no sabía qué le había hecho el mar, no sabía si volvería a verlo. Pero sabía una cosa, alguien dentro de ese barco la quería muerta. Pero Mateo todavía intentaba protegerla, y eso significaba que él aún estaba allí, en algún lugar entre el agua, el metal y la muerte. Elena levantó la libreta empapada. La última frase escrita en ella brillaba bajo la luz del sol. «Lo que viste no es el final, sigue la ruta». El corazón de Elena se endureció. Miró el horizonte, miró el barco, miró el lugar donde su hijo había desaparecido por segunda vez, y tomó una decisión. Elena iba a seguir la ruta, fuera donde fuera, costara lo que costara, porque un hijo, aunque el mar lo tome, nunca deja de llamar a su madre. El sol terminó de levantarse sobre San Esteban del Mar, mientras Elena permanecía sentada frente a la orilla, con la libreta de Mateo apretada entre las manos. El barco seguía allí, inmóvil y silencioso, como si fuera un guardián de secretos demasiado pesados para el mundo. Elena sabía que había sobrevivido a algo que pocos hubieran podido enfrentar. No solo a Ramón, ni al peligro dentro del barco, sino también a la verdad que había despertado en su interior. La certeza de que su hijo, de algún modo imposible, seguía luchando por comunicarse con ella. Las páginas de la libreta temblaban con el viento. Cada palabra escrita por Mateo era un puente entre el pasado y el presente, un hilo que la guiaba hacia una ruta desconocida pero inevitable. Y aunque el miedo seguía allí, respirando en su nuca como la brisa fría del mar, el amor era más fuerte. Un amor que ningún silencio de 15 años había conseguido borrar. Elena cerró los ojos durante un momento y pidió fuerzas. Sabía que este no era el final,
El barco había sido solo la primera pieza de un rompecabezas mucho mayor, uno que se extendía más allá del pueblo, más allá de Asturias, quizá incluso más allá de la propia vida. Respiró hondo, se puso de pie y apretó la libreta contra el pecho. Con pasos firmes, comenzó a alejarse de la playa. La ruta la esperaba, y ella iba a seguirla, aunque tuviera que enfrentarse al mar, al pasado y a todo aquello que había permanecido dormido durante años. Antes de despedirme, cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Y si este relato tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal para no perder la próxima parte, porque la ruta de Elena apenas está comenzando.